Si eres cliente internacional y sueñas con tener tu casa en Veo, pero no sabes bien cómo funciona el tema de financiamiento en los Estados Unidos para propiedades de este nivel, este episodio es el primer paso para hacerlo realidad. Hola, soy Beatriz Martínez, la host de este podcast Conquering Vale, donde exploramos todos los temas relacionados al real estate y al lifestyle de Vail Valley, exclusivamente enfocados al comprador internacional. Bienvenidos a mi podcast. Hoy tenemos un episodio clave para inversionistas internacionales que están considerando financiar su propiedad en Vail, Colorado. Nos acompaña Mauricio Ortega, que es Assistant Vice President de Lending del First Bank of Colorado, una institución líder en créditos hipotecarios para compradores internacionales acá en todo Colorado, pero nosotros, yo creo que los que me conocen saben que desde el principio, desde que empecé el podcast y desde que empecé mi negocio, ¿no? Hace 18 años, con el banco que yo más trabajo es con First Bank de Colorado. Mauricio, quien trabaja con muchos de mis clientes de México, habla español y entiende a fondo las necesidades de quienes buscan invertir en los Estados Unidos sin residencia ni historial crediticio local. En este episodio, Mauricio nos explica cómo funciona el financiamiento para compradores internacionales, cuáles son los requisitos, los plazos y cómo preparar una solicitud exitosa. Bienvenido, Mauricio. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Beatriz. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación aquí a tu podcast. Estamos muy contentos de poder pasar la información a tus clientes y a toda tu audiencia para poderles ayudar a que si están pensando en adquirir una propiedad aquí en Veo o en todo el Valle de Veo, pues sea el proceso más fácil para ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, que llevamos tiempo ya, hemos tenido varios casos, varios clientes interesantes este año y hemos hablado mucho por teléfono, así que me encanta tener la oportunidad de que sacaste el tiempo, que sé que están ahorita súper ocupados, porque es la época, ya está empezando el verano y hay mucha gente. Número uno, refinanciando, buscando préstamos y es el selling season de Vail, aunque el invierno, pues obviamente es cuando la mayoría de los clientes están en el verano y en la primavera es cuando en realidad compran, por lo menos esa históricamente y de mi experiencia así ha estado. Sí, así. Mauricio, y para comenzar, ¿qué hace diferente a First Bank en cuanto al financiamiento para compradores internacionales, especialmente los que vienen de México? Porque tú y yo sabemos que cuando hablamos de internacional, la mayoría de nuestros clientes, yo te diría que por lo menos en mi parte, el 95% son de México, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Cuéntame un poco qué hace diferente a First Bank. Mira, Beatriz, pues yo creo que, en mi opinión, lo que nos hace diferentes aquí en First Bank es el conocimiento local del mercado. Aquí nosotros conocemos el tipo de propiedades que existen en el Valle de Veo y pues desde la primera conversación con nuestros clientes nosotros podemos orientarlos sobre las distintas soluciones financieras disponibles, incluyendo si hay algún tipo de financiamiento viable con el banco. Y también podemos identificar factores clave que podrían influir en la decisión y en el proceso que nos pueda ayudar a que esta transacción avance sin contratiempos. Además de eso, yo considero que la atención al cliente marca una gran diferencia. Desde el primer día, los clientes pueden hablar directamente con un oficial de préstamos aquí en la sucursal más cercana a ellos. Aquí cada oficial bancario se toma el tiempo de revisar la documentación, entender la situación específica del cliente y de tomar decisiones de su crédito a nivel local. Entonces, esto no solo agiliza el proceso, sino que también fortalece la relación entre los clientes. Sí, eso es bien importante, Mauricio, porque yo sé que tú personalmente te reúnes, o sea, no es solamente una llamada por teléfono, sino que te reúnes en persona con, por lo menos con todos los clientes míos con quien tú has trabajado, te reúnes en persona, los llegas a conocer, creas una relación personal con ellos, que eso es súper importante en este tipo de negocios, ¿no? De que hoy en día, inclusive esta reunión, este podcast lo estamos haciendo por Zoom, pero al final del día las relaciones personales o sea, en presenciales son súper importantes y yo sé que tanto tú como Evelyn, que también trabajo mucho con Evelyn, sí toman el tiempo de conocer a nuestros clientes en persona y eso es bien importante. Mauricio, ¿qué tipo de propiedades cualifican para financiamiento si eres un comprador internacional? Y es diferente si es una propiedad para renta vacacional versus una propiedad para uso personal.
Yo creo que existe la posibilidad de que el cliente extranjero cualifique para diferentes tipos de propiedades, ¿no? O sea, tú sabes, aquí en el Valle hay residenciales, lo que vienen siendo los single family homes, los Exacto. condominios, pero también hay lo que llamamos condotels, que vienen siendo propiedades que están en un edificio donde también hay espacios comerciales y cosas Ujú. así. Entonces, ellos califican para usualmente todos estos tipos de propiedades. Nosotros desde el primer día les podemos decir cuando ellos ya están viendo qué propiedad quieren comprar, les podemos ayudar a identificar qué tipo de financiamiento les vamos a poder ayudar a solicitar. En términos generales, yo creo que el proceso para solicitar el financiamiento hipotecario es muy similar al de un extranjero a una persona que está aquí. Y yo creo que la única diferencia es solamente el tipo de la propiedad y cómo se va a hacer el uso, ¿no? Si el uso va a ser para uso personal o si va a ser para renta vacacional. Yo creo que la única diferencia son los factores de crédito como el monto que se le puede financiar o la tasa de interés que van a poder obtener, porque estas varían según el tipo de la propiedad y el perfil del cliente. Sí, o sea que en realidad los dos elementos más importantes que hacen una diferencia entre un préstamo para un local o doméstico o residente americano versus un comprador internacional es probablemente el loan to value, el monto que le pueden prestar, ¿no? Y la tasa de interés, que aunque hemos visto que últimamente ustedes están ofreciendo unas tasas de interés súper competitivas. Yo tengo un cliente que hace 2 semanas, un cliente, un comprador de México que le pudieron ofrecer una tasa de interés de un 6% que inclusive, y no podemos estar hablando específicamente, o sea, volvemos a lo mismo, esto lo estamos grabando el 14, 15 de mayo, y las tasas cambian, oyentes, las tasas cambian, pero hace 2 semanas First Bank le pudo prestar a un cliente mío de México a un 6%, que eso es súper competitivo en estos momentos, o sea que también, aunque la tasa de interés es un poco diferente, First Bank ofrece unas tasas de intereses súper competitivas a nuestros clientes internacionales. Mauricio, ¿qué consejo le darías a alguien de México que quiere invertir en su primera propiedad en Vail y no sabe si cualifica para financiamiento? Mira, yo creo que mi consejo sería que hablen con un oficial bancario lo más pronto posible. La primera conversación que nosotros tengamos con ellos nos va a permitir entender las necesidades y las circunstancias, al igual que conocer las posibilidades o las posibles opciones de financiamiento y obtener, y también nosotros les vamos a poder dar una lista de documentos y requisitos que van a necesitar para iniciar el crédito. Es importante y tener en cuenta que la disponibilidad y las condiciones del financiamiento dependerán de diversos factores y están sujetas a aprobaciones. Prepararse con anticipación es clave, especialmente antes de firmar un contrato de compraventa. Además, uno de los requisitos previos para considerar una solicitud de crédito es que nosotros conozcamos al cliente en persona, como ya lo mencionabas antes. Entonces, tener esta reunión al principio del proceso, incluso cuando están aquí en el valle visitando por primera vez y que incluso están apenas en el proceso de tal vez empezar a platicar contigo o con cualquier agente de bienes raíces, que ellos pasen a la sucursal y tengan esta conversación con un oficial bancario para que de esa forma nosotros también podamos iniciar la creación de su récord de cliente aquí con el banco y ya tener esa relación con ellos. Y Mauricio, eso es bien importante y yo siempre estoy encouraging o motivando a mis clientes para eso, que en el primer momento que me marcan o me contactan en Vail para buscar propiedades, desde ese primer momento les dejo saber que es bien importante, que de hecho sería ideal que primero hablen con el banco, se reúnan contigo antes de ir a empezar a ver propiedades conmigo o con cualquier agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque es importante entender según los ofrecimientos del banco, qué es lo que pueden afford y en realidad tratar de tener algún tipo de precualificación antes, si es que están pensando financiar, antes de ir a ver propiedades. Así entonces ya desde el principio el proceso se hace bien, nos enfocamos solamente en las propiedades que de verdad ellos pueden, en las que ellos cualifican
y las que pueden ellos pagar, ¿no? De acuerdo a lo que el banco les pudiese ofrecer como compradores internacionales. Y ese para mí es, yo estoy de acuerdo contigo, inclusive una carta de preaprobación es súper importante porque hoy día muchas de las ofertas, y eso ya aquí estamos hablando de estrategias de compra, ¿no? Y de ofrecimiento. Todavía en Vela hay muchos clientes que están haciendo ofertas cash en efectivo. O sea que aquellos que están pensando en financiar, es importante que vengan a la mesa con una carta de preaprobación ya de algún banco como First Bank. O sea que ese primer paso de ir a conocer a Mauricio, de hablar por teléfono, de entrar a la sucursal, tú estás en el branch Vale Village, ¿correcto? Correcto, sí, aquí estoy y pues nosotros más que encantados de poderles ayudar con esta carta de precalificación, que es lo que siempre se requiere usualmente para meter una oferta. Es un proceso relativamente sencillo y usualmente la primera plática inicial nos va a poder ayudar a determinar para cuánto les podemos precualificar. Exacto. Y muchos compradores internacionales, Mauricio, me preguntan, ¿cuál es el porcentaje típico de enganche que exigen los bancos en Colorado como First Bank para compradores internacionales? Habíamos hablado que es un poco diferente quizá a un comprador doméstico de Estados Unidos. ¿Qué tipo de enganche se necesita si eres un comprador internacional? Sí, mira, generalmente el porcentaje de enganche para compradores extranjeros comienza en 25% del precio de la compra de la propiedad, Ok. cuando se trata en préstamos que van a tener una amortización de 30 años. En caso de préstamos con una amortización de 15 años o menos, el enganche puede comenzar el 20%. Sin embargo, estos porcentajes pueden variar según factores como el valor de la propiedad, el tipo de Ujú. uso que se le dará, entre otras cosas. Sí, usualmente es diferente el proceso entre un comprador extranjero y un comprador americano en cuanto al enganche. Un comprador americano suele tener acceso a programas y opciones de enganche del 20% o menor, dependiendo del tipo de préstamo y otros factores. Sí, sí. Y también depende de, oye, en Vail, tú y yo sabemos que la mayoría de las propiedades, o sea, mínimo es un millón de dólares americanos. O sea que la mayoría por lo menos de mis clientes, lo que terminan haciendo son, como decimos, jumbo loans, de por lo menos en mi caso terminan poniendo un 50%, un 60% de down payment para este tipo de compra, aproximadamente. Y Mauricio, ¿cuáles son las tasas de interés actuales para compradores extranjeros? Solamente, obviamente, sabemos que esto cambia. Estamos grabando esto mayo 15. En lo que estamos hablando ahora, volvemos, es teórico, en teoría, ¿no? Es importante que sepan que cuando ya ustedes quieren ya saber qué tipo de tasas o productos te pueden ofrecer, tienes que estar preaprobado, tienes que pasar por un proceso, pero si nos puedes dar una idea básica de cuál es el range de tasa de interés que se le puede ofrecer ahora a un comprador internacional y cómo se compara a un comprador doméstico. Sí, pues como ya tú lo decías, las tasas de interés pueden variar considerablemente dependiendo de varios factores como el producto y los plazos y condiciones del mercado, pero es importante recalcar que nuestras tasas de interés pueden cambiar a diario. Usualmente, bueno, no usualmente, siempre nuestras tasas de interés se publican a las 9 de la mañana del día, entonces es importante que nosotros siempre esperemos hasta a las 9 de la mañana para poderles dar la información de las tasas de interés del día. Actualmente hemos visto las tasas de interés que van desde el 5.75% hasta el 7.25%. Ujú. Todo dependerá del tipo de la compra que se realice, como por ejemplo si la propiedad va a ser para una casa residencial o de vacaciones o de inversión. Como tú sabes, alguien que va a comprar una propiedad de inversión va a tener una tasa de interés un poquito más alta que si fuera a ser una residencia primaria. En muchos casos, las tasas de interés que le ofrecemos a un comprador extranjero pueden ser similares a las que tiene un comprador americano. Lo único Ujú. que suele cambiar es el porcentaje de enganche requerido. Eso es lo que yo me he dado cuenta, que en realidad ustedes, por lo menos First Bank es uber competitivo en cuanto a las tasas de interés. Yo no he visto un cambio grande, o sea, honestamente, entre la tasa de interés de un comprador, algún cliente mío de México, versus un comprador nacional. Esa es mi experiencia y hemos trabajado muchísimo juntos en los últimos 12 meses. Y Mauricio, ¿pueden los compradores estructurar la compra a través de una LLC o una entidad o algún tipo de fideicomiso? ¿Y cómo afecta eso al préstamo
o las condiciones que First Bank le pudiese ofrecer a un comprador internacional. Sí, mira, existe la posibilidad de estructurar el préstamo bajo una LLC o un fideicomiso. En estos casos, los términos del préstamo siguen siendo iguales o similares a los que se ofrecen para un crédito a nombre de una persona, de un nombre personal. Este Ujú. tipo de estructura, la empresa o el fideicomiso va a ser el prestatario principal, pero el cliente aún debe de firmar un garante en el préstamo. Entonces, allí mi consejo sería de que si el cliente está pensando en estructurar su préstamo bajo una LLC o un Ujú. fideicomiso, la recomendación sería que consulten a un abogado lo antes posible para que comiencen a gestionar lo legal o la administrativa que tendrían que hacer y que así puedan contar con el tiempo adecuado para formar esta entidad y que cuando ellos ya vengan a aplicar para el préstamo ya puedan contar con el acuerdo operativo, el número de identificación fiscal y otros documentos que vamos a requerir a ese tiempo, porque a veces si vemos que cuando alguien quiere estructurar bajo una LLC, a veces lo que nos puede retrasar un poco es el obtener, por ejemplo, la identificación fiscal que a veces toma. El EIN, el famoso EIN number que nos vuelve loco a, a los corredores. What do Sí, you sí. mean? No, y eso es interesante. Nosotros tuvimos un caso y sin, me gusta hablar de casos, no tenemos que hablar específicos de nombres. La mayoría de mis clientes internacionales sí compran a través de una entidad, una LLC, una corporación. Y como dice Mauricio, al igual que es importante desde el principio hablar con el banco para que los precalifiquen, también es importante. Y yo personalmente tengo varios contactos en Veo con quien trabajo, muchos abogados que entienden muy bien cómo trabajar con los compradores internacionales para saber cómo lo van a estructurar y paralelamente trabajar ese tema. Porque aunque puedes tomar título y puedes tomar, bueno, si puedes tomar título a través de una LLC, según entiendo, un individuo, una persona dentro de la LLC, la entidad, el fideicomiso, tiene que garantizar el préstamo como tal. Y al final es importante, lo que se está tardando un poco, como dice, no es la creación de la LLC, es cuando ya crean el abogado, el abogado local, en mi caso yo trabajo con varios, en Vail, crean esa LLC, lo que se está tardando un poco, especialmente para los compradores internacionales, es que el IRS te envíe el Tax ID number, el EIN number, que para los internacionales se está tardando un poco más. Y sin ese Tax ID number no puedes hacer el cierre con el banco, con First Bank, ni con First Bank ni con ningún banco. O sea que esos son detallitos que son importantes hablarlos porque lo hemos vivido en los últimos meses, ese pequeño atraso, o sea que mientras más rápido trabajes con el abogado, o sea, y como decimos, es un equipo completo entre agente inmobiliario, el abogado, el CPA, el banco, mientras más rápido comiencen esas comunicaciones entre todos a trabajar como equipo, más efectivo es el cierre y menos tiempo, ¿no? Que ahora vamos a hablar de ese tema, que es una pregunta que siempre me hacen, y es una gran preocupación que tienen muchos clientes, ¿no? ¿Cuál es la velocidad del proceso? ¿Cuánto tiempo se tarda típicamente en cerrarse un préstamo hipotecario para un comprador internacional en Vail? Porque esa es una pregunta que siempre me hacen. Sí. Mira, yo creo que generalmente el proceso tarda alrededor de 45 días. Sin embargo, yo siempre recomiendo que la gente de bienes raíces también nos contacte a nosotros, los oficiales de los préstamos, para verificar qué tanto tiempo están tardando cosas como, por ejemplo, recibir la valoración de la propiedad. El Porque, appraisal. como tú sabes, lo que sí, el appraisal, lo vamos a necesitar para poder dar la aprobación final del préstamo. Entonces, si nosotros podemos trabajar con el agente de bienes raíces cuando están escribiendo apenas la oferta, Sí. nosotros les podemos decir, mira Beatriz, actualmente estamos tardando en recibir una valoración en aproximadamente 2 semanas. Entonces ya tú puedes más o menos estimar qué fecha quieres poner en el contrato ahí para esa fecha. Y también ya de esa forma podemos determinar cuánto tiempo va a ser necesario para completar la aprobación del crédito. Ujú.
Yo he visto a veces transacciones donde el cliente también prefiere tener hasta 60 días, incluso al principio, porque dicen, bueno, voy a tener que formar la LLC o el fideicomiso y tengo que agarrar la inspección y tengo que agarrar lo que viene siendo el appraisal. Entonces, es bueno tener el tiempo necesario con el que ellos se sientan cómodos, porque así vamos a minimizar el estrés. Y ya si nosotros llegamos a recibir todo antes, entonces ya podemos tener esa plática con el cliente y contigo como agente de bienes raíces y decir, mira, ya estamos listos. Si ustedes quieren ir para atrás con el vendedor y decir, estamos listos para cerrar en un par de días, ya esa es otra historia y a veces todos están mucho más contentos que si tenemos que Sí. obtener una extensión en los contratos. No, y ahí siempre ese es el juego que jugamos entre los agentes inmobiliarios, los del banco, los compradores y en un mercado súper competitivo como les veo, porque Vail es un mercado que todavía está muy competitivo, entonces, como dice Mauricio, idealmente 60 días, pero ahí es que empezamos a negociar todo, ¿no? Aunque sería ideal 60 días, siempre también tenemos el challenge de que usualmente un vendedor quiere cerrar 30, 45 días. Entonces, bien importante antes de presentar esa oferta, tener esa comunicación con el banco, como dice Mauricio, porque para los que nos están escuchando, si no has hecho crédito en los Estados Unidos, tienen que hacer un evalúo, un appraisal de la propiedad. Entonces, en sitios como en el Valle de Vail, o sea, como en Vail, estamos en una montaña, no estamos en una ciudad grande, hay X número de tasadores o appraisers que hacen ese tipo de evalúo. Que estos son todos los detallitos que uno tiene, por eso es que la experiencia es bien importante y la comunicación y la relación con agentes de banca como Mauricio, como Evelyn, porque antes de presentar ofertas, es importante saber cuál es el timing de los appraisers en estos momentos. Se están dando una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del volumen de préstamos que haya en ese momento, ¿no? Y eso hay que poner la oferta desde el principio, porque luego que ya la oferta la acepta el vendedor, yo represento más que nada compradores, por eso siempre hablo del lado del punto de vista del comprador y del inversor, ya es muy difícil. Se pueden hacer esos amend extend, se pueden hacer esos cambios, pero ya es un poquito más difícil. Por eso es que todas esas fichas tienen que estar negociadas y planificadas antes de presentar la oferta. O sea que hay mucho que hacer antes. Pero indudablemente esta comunicación con el banco es importante, y sí todo eso afecta el timing del proceso que puede durar, que te ofrezcan el crédito y que puedas hacer el cierre. Ok. Mauricio, ¿qué tipo de documentación o tipo de ingreso deben de presentar los compradores internacionales para que First Bank los pueda calificar o cualificar o aprobar para un préstamo? Sí, pues mira, yo creo que eso varía según el tipo de empleo que tenga el cliente. Ok. Si es un prestatario asalariado, generalmente nosotros vamos a solicitar una copia de sus recibos de nómina de los últimos 30 días y una verificación de empleo. Esta verificación de empleo la podemos obtener a través o por medio de una carta o una llamada. Si el cliente es un propietario de un negocio o trabaja por su cuenta, entonces nosotros vamos a requerir una carta escrita por su contador público certificado que confirme las fuentes y los montos de los ingresos que el cliente recibió durante los últimos 2 años y también lo que está recibiendo actualmente. Esta carta debe estar firmada e incluir una copia de la cédula profesional de su contador público. En casos donde no se puede obtener esta carta, los clientes nos pueden proporcionar o presentar una copia de sus declaraciones de impuestos personales de los últimos 2 años, así como las declaraciones fiscales de cualquier negocio del cual ellos sean dueños de más del 50%. Adicionalmente, se suele solicitar copias de estados de cuentas bancarias de los últimos 2 meses, esto más que nada para verificar su liquidez y ver que tienen el dinero que se necesita para el enganche y pagar los costes de cierre. Y también vamos a necesitar 2 cartas de referencia bancarias o crediticias que confirmen cuánto tiempo de relación tienen con la institución financiera que está emitiendo esta carta y cómo han manejado sus cuentas o sus préstamos con ellos. Este requisito también lo podemos eliminar si es que el cliente ya tiene un historial crediticio aquí en Estados Unidos.
Mm. Si ya tienen un historial crediticio aquí en Estados Unidos, les vamos a pedir obviamente su número de seguro social y vamos a jalar lo que viene siendo su reporte de crédito aquí en Estados Unidos. O también si el cliente no puede obtener estas cartas porque su banco en México o en cualquier otro lugar no las está escribiendo, no las está emitiendo, entonces también podemos eliminar este requisito si ellos nos dan una copia de su reporte crediticio allá en México. Y Mauricio, tú y yo siempre en este proceso de el gathering the documents, como lo que acabas de hablar en estos momentos, es cuando algunas veces nosotros sentimos un poquito de resistencia, ¿no? De parte de nuestros clientes generalmente hablando, ¿no? Internacionales. Pero un mensaje bien importante, yo creo que para dejarles saber a todos nuestros oyentes, es que prácticamente es la misma información que se necesita obtener de un prestamista doméstico. Obviamente hay ciertas cosas que necesitamos, especialmente si eres dueño de tu propia empresa, pero no hay mucha diferencia en cuanto a la cantidad de documentación que se necesita de un prestamista doméstico US Citizen o nacional que de un prestamista internacional. El proceso es tedioso, siempre al principio, pero al final, especialmente si es tu primer préstamo, como dice Mauricio, ya tienes credenciales. Yo siempre le digo a mis clientes, este paso es el más tedioso, el más difícil cuando ya tú estableces una relación con First Bank, estableces un crédito con un banco como First Bank, se te abren muchísimas puertas en los Estados Unidos, no solamente en Colorado. Y esta es la parte más tediosa. Yo por lo menos siempre trato de llevar a mis clientes de la mano, me mantengo quizá demasiado en contacto con el banco algunas veces, pero de mi parte, ese es un servicio que yo ofrezco porque sé que esta parte es un poquito challenging, pero es importante que sepan que es así para cualquier tipo de prestamista, ya sea nacional o internacional. Sí, y pues nada más ahí comentar también que básicamente una vez que un cliente aplica, que ya metió su solicitud de crédito, nosotros, lo único que podemos hacer es ordenar lo que viene siendo el avalúo y que se manden las divulgaciones necesarias. Pero después de ahí, el préstamo básicamente está, como estancado, por así decirlo, en Ajá, esa fase hasta que ya el cliente nos mandó todos los documentos en la lista, porque nosotros no podemos comenzar a hacer el análisis financiero exacto. hasta que tenemos todos los documentos. Entonces, si se tardan días o semanas, pues ya llevamos retrasando un poquito el proceso. So, es muy importante por eso, como ya veníamos diciendo antes, tener esa primera reunión y de allí llevar las notas contigo. Y si estás pensando en que vas a comprar una propiedad, ya sea en el siguiente mes o tal vez en 6 meses o en un año, pero tener esa lista que se les proporciona en la primera reunión y decir, "Ok, voy a empezar a ver una propiedad, ahora es tiempo de empezar a tener estos documentos en un folder donde En los un pueda file. mandar inmediatamente". Sí, y eso es importante, Mauricio, porque también nos topamos mucho con clientes que nos dicen, bueno, ya te envié X, Y documentos y piensan que al enviar esos documentos el proceso puede comenzar y como dice Mauricio, no es así. Ellos tienen que recolectar, el banco tiene que recolectar, el agente de banco como Mauricio tiene que recolectar todos los documentos y el file no puede subir ya sea al underwriter o al presidente o a quien sea que va a aprobar ese préstamo dentro del banco hasta que todos esos documentos no estén en un file. Y eso es bien importante, me alegro que hayas dicho eso porque eso es una pregunta, una duda que siempre tienen nuestros clientes y eso atrasa mucho el proceso. Y Mauricio, para ir terminando, ¿qué errores comunes ves en compradores internacionales al buscar financiamiento en First Bank o en cualquier otro banco? Pero ¿qué errores comunes encuentras y cómo pudiesen evitarlo? Pues ya, yo creo que ya empezaba a comentar eso ahorita, Sí. porque yo creo que uno de los errores más comunes que yo he observado es eso, ¿no? Que cuando ya nosotros nos reunimos con el cliente y se les proporciona una lista de los documentos, aún esperan para comenzar a tener esta documentación y incluso se esperan hasta cuando ya están bajo contrato. Y no es por razones de que lo quieran hacer así, sino que tal vez están muy ocupados con el trabajo o con otras cosas y entonces como todavía no están bajo contrato, no sienten la presión de obtener estos documentos y pues yo creo que eso sí puede causar bastante estrés para todas las partes involucradas, ¿no? Sí. Porque yo como, por ejemplo, el prestamista, pues yo me siento como atado de manos de que no puedo mover esta solicitud más adelante
aunque me falte, por ejemplo, un estado de cuenta a veces, ¿no? Sí, Y, por ejemplo, a lo mejor por tu lado, pues porque estamos acercándonos a las fechas del contrato y pues hay que tener esas aprobaciones. Entonces, yo creo que mi recomendación aquí sería que una vez que ya el cliente viene y tiene esa reunión con nosotros o que ya hablamos por teléfono la primera vez o como haya sido, que ellos comiencen de inmediato a solicitar estos documentos porque pues como yo te decía, si van a escribir, si el contador público tiene que escribir una carta, pues entonces hay que darle tiempo al contador público de que vaya y analice las declaraciones fiscales, que pueda sí. sacar esos números, ponerlos en ese papelito, firmar la carta, mandarla y todo eso. Entonces, pues comenzar a solicitar esos documentos de donde van a tener que venir para darles tiempo y no tener que andarlos carrereando después. Yo también quisiera añadir aquí que una vez que nos dan los documentos, y vamos a decir, por ejemplo, clientes de México, a veces los documentos, como por ejemplo la carta del contador público, va a venir escrita en español, o si Ah, son las sí, declaraciones de impuestos, van a venir verdad. escritas en español. Sí, Entonces, cuando nosotros recibimos esos documentos, todavía hay que hacer traducciones antes de sí. que lo podamos avanzar, porque pues a lo mejor el underwriter no sabe hablar español y pues necesitamos que ponerlo al inglés, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Que de tratar de no hacer ese error de esperarnos hasta el último momento para colectar la documentación. También yo digo que es importante mandar documentos conforme los van recibiendo, especialmente cuando son dueños de, vamos a decir, un negocio, ¿no? Porque cuando ellos nos mandan una declaración de impuestos, a veces esa declaración de impuestos nos va a decir si ellos tienen participación en otro negocio que nosotros no sabíamos, que no platicamos cuando tuvimos esta reunión. Ujú. Entonces, al ya nosotros saber que ellos tienen participación en otro negocio, dependiendo del porcentaje, es posible que vayamos a tener que obtener información de ese otro negocio y Ese que otro vamos a tener negocio, que ir para exacto. ellos y decirles, oh, mira, ahora tengo que agarrar documentación de esta otra LLC por esto y por esto. Entonces, por así decirlo, tal vez la lista de los requisitos vaya a crecer un poquito ya cuando nos mandan eso, ¿no? Asegurarnos que tenemos ese tiempo de poder revisar todo y poderles decir, oh, mira, después de revisar la información preliminar que te había pedido, ahora necesito también pedir esto. Sí, y la parte de la traducción es bien importante porque a mí se me había olvidado ese tema también, que algunas veces yo te marco, Mauricio, ¿qué está pasando? Me dice, Beatriz, estamos traduciendo todos los documentos. Eh, tras bastidores, mucho lo que tienen que hacer los bancos para todos estos temas y para poder llegar a la fecha de cierre, se necesita mucha cooperación del cliente, de sus contadores. Yo como agente inmobiliario también trabajo mucho, algunas veces le digo a mis clientes, yo puedo trabajar con sus contadores, si ustedes me dan acceso, puedo trabajar con sus asistentes, con los contadores, para darles seguimiento, porque es mucho follow-up. Ujú. Al final, la realidad es que hemos tenido éxito hasta ahora. Yo llevo 18 años trabajando con First Bank y hasta ahora he tenido éxito con todos mis clientes. Nunca he tenido un cliente que no hayan aprobado. Eso no quiere decir que estoy diciendo aquí públicamente que te van a aprobar, pero sí se requiere mucha cooperación y trabajo de parte de un equipo. Y a mí me encanta trabajar con ustedes, con Mauricio, con Evelyn, con First Bank, porque no solamente ofrecen unos tremendos productos y unas buenas tasas de interés, sino que trabajamos muy bien en equipo y hasta ahora de verdad que nunca he tenido problemas con ningún cliente. Y yo creo que también es importante, y Beatriz, decir que nosotros estamos abiertos a tener reuniones con, por ejemplo, si el cliente va con su contador público y le pide la carta y a veces no pudieron explicarle bien lo que necesita que decir a detalle o cosas así, nosotros estamos abiertos a tener una reunión con el cliente que está solicitando el préstamo y con su contador o con su asistente y todos vamos a decir, ponernos en un Zoom y decir, mira, esto es lo que estamos buscando en esta carta. Tienes que Ok. ponerlo de los últimos 2 años, tienes que pedir esto. Este, a veces nos dicen, oh, tienes un ejemplo de una carta de referencia bancaria. Bueno, a lo mejor no tenemos un Ah, ejemplo, pero sí podemos decirles, mira, o sea, esta es la información que estamos buscando. ¿Cuánto tiempo has sido el cliente? ¿Cuánto tiempo has tenido préstamos? ¿Cómo los has manejado? Cosas así. Entonces ya podemos darles una idea de lo que van a poner ahí, ¿verdad? No podemos hacer los documentos, pero sí les podemos decir, esta es la información que necesitamos y con que la carta tenga esta información vamos a estar bien. Y así no tenemos que estarlo mandando por revisiones.
Bueno, Mauricio, pues la verdad es que te agradezco muchísimo que nos acompañes en esta mañana de hoy en este episodio de Conquering Vail. Si quieren más información de cómo solicitar un préstamo como extranjero o deseas que te conecte directamente con Mauricio Ortega y su equipo de First Bank de Colorado, mándame un mensaje por Instagram @beaenvail o por WhatsApp al 001-970-404-1729. Antes de despedirnos, Mauricio, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes si quieren o mis clientes si quieren más información o necesitan información de cómo conseguir crédito en Vail? Sí, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí. Contento de platicar con todos tus clientes. Para tener una llamada me pueden comunicar al 970-479-3315 o por correo electrónico. Mi correo es mauricio.ortegazuniga@efirstbank. Y Mauricio, y todos los que nos están escuchando, esta información va a estar abajo en los show notes del podcast, así que van a poder encontrar toda la información de Mauricio. Gracias nuevamente por acompañarnos en Conquering Vail esta mañana y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos para más información sobre el real estate y el lifestyle en el Vail Valley. Nos vemos muy pronto en las pistas de Vail. Hasta luego.